Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más de Sin Límites. Hoy le vamos a entrar a un tema que particularmente a mí me interesa mucho desmitificar. Ustedes saben que en Radio Fides y San José TV hemos planteado este espacio con un objetivo: crear un espacio de educación emocional sobre temas a veces un poco lo que llamaríamos muy clínicos. En nuestra primera temporada, hacia noviembre del año pasado, junto a dos grandes amigos y colegas, la doctora Stephanie Vilches y el doctor Mauricio Campos, psiquiatra, hablamos de depresión y suicidio. Hoy le vamos a entrar a este tema en donde de un momento a otro, sin una causa aparente o a partir de un proceso tal vez de tensión, empiezo a sentir sudoración, agitación, taquicardia, vacíos aquí en la panza, como dice la gente, y voy manejando y quiero salir de aquí, estoy tal vez en un centro comercial y algo me pasa, quiero irme, a veces tengo demasiadas ganas de llorar, o incluso a veces nuestra ideación mental, es decir, lo que yo pienso, me puede llevar a pensar en ideas de autoeliminación. Y entonces, ¿qué será? Estoy deprimido, estoy un poco suicida, ¿qué me está pasando? Y hay quienes que dicen, eso es falta de brete, póngase con Dios. ¿Quién sabe en qué anda usted? Y uno hace una revisión, pero todo anda como bien, o sea, como bien. ¿Son ciertos? ¿Son reales? ¿Es un mito o no los trastornos ansiógenos, o lo que popularmente conocemos como ataques de pánico? ¿Quién los puede padecer? ¿Cómo nos afecta? ¿A qué edad? Trataremos de responder todas estas preguntas y trataremos en alguna medida también de darte algunas estrategias de manejo, haciendo un abordaje desde la conjunción, porque yo personalmente como psicólogo no puedo leer la psicología y la psiquiatría divorciadas. Es más, coexistimos, somos una naranja completa. Entonces vamos a hacer este abordaje. Quiero invitarlos desde ya a que, si vos tenés un primo, una prima, o vos estás, tu papá, tu hijo y demás, que le entremos a esto, porque casualmente durante el 2020 empezamos a tener una serie de sintomatologías que asociamos a trastornos de ansiedad, y a veces incluso estamos mitificando. Si queremos plantear desde ya que los ataques de ansiedad son reales, la ansiedad generalizada existe, pero también existe, tenemos que aprender a manejarlo, porque la ansiedad va a existir siempre. Y entonces, ¿cuál es el límite entre lo funcional y lo que podría ser disfuncional? Eso te lo vamos a aclarar hoy. Pero antes vamos a irnos a nuestra sección Confía en Vos, con nuestro primer mensaje de la doctora Mónica Segura, que nos invita: evita vivir desde el así soy yo y complicar tu crecimiento personal. Veamos este mensaje. El tema de hoy es: evitemos aferrarnos el así soy yo, porque eso obstruye nuestro crecimiento personal, y lo que está haciendo es que no podamos reconciliarnos con ese pasado y hacemos un muro para nuestro presente. Necesitamos crear un lenguaje que genere oportunidad, flexibilidad, desarrollo, sanidad, progreso. Y para eso tenemos que modificar esas creencias y ser abiertos a lo nuevo. También darnos la oportunidad de mejorar y ser nuestra mejor versión. Así que asuma tus errores y sáquele la utilidad a eso, pero no vivas en una cadena perpetua. Gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en la próxima sección. Cuando pensamos en nuestra sección Confía en Vos, así soy yo, depresivo, así soy yo, ansiógeno y demás, aunque hoy nuestro foco va a ser ansiedad. Quiero presentarles al doctor Mauricio Campos. Bienvenido nuevamente a Sin Límites. Muchísimas gracias, Rafael, por la invitación. De veras un honor para mí estar con vos, con Stephanie aquí el día de hoy. Excelentes profesionales, y que podamos
tener una conversación muy bonita acerca de un tema de actualidad y un tema que es sumamente importante tratar. Stephanie Vilches, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Y un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Mauricio, empecemos un poco por definir, voy a ponerlo entre comillas para que no me aplasten los colegas, ansiedad normal y ansiedad que no es normal, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo darme cuenta si estoy frente a un cuadro ansiógeno que ya me desborda y con la ansiedad podemos decir que es normal? Muy bien. Digamos que tenemos que entender que los procesos de ansiedad son procesos normales. Todos nosotros tenemos un sistema de protección a nivel de nuestro cerebro que nos habla acerca de aspectos que nos pueden dar miedo o angustia y para poder precisamente prevenirlos. Por ejemplo, yo siempre le explico a mis pacientes que pasar por un callejón donde en algún momento sufriste un asalto, cada vez que la persona vaya a pasar por ese callejón, posiblemente el cerebro va a hacer una llamada de atención. Ups, acuérdate, aquí te asaltaron cuando joven, aquí pasó esto, aquí puede pasar algo, y eso es normal, más bien nuestro cerebro nos está protegiendo. Excelente. Pero si esa sensación de angustia pasa estando en un examen, te recordás o vienen imágenes de lo del asalto y de cómo te sentiste y empiezas con taquicardia, con angustia, con sudoración, con ganas de salir corriendo y con una sensación de miedo inminente, como de que algo malo va a pasar, ¿verdad? Casi la sensación de que te puedes morir. Entonces, esta situación de ansiedad que nos tiende a proteger se convierte en algo patológico, o sea, se convierte en algo disfuncional. Y especialmente si eso te afecta en tus momentos, por ejemplo, de estudio, para poder ir a la universidad, para poder cuidar de tus hijos, para poder salir al supermercado o divertirte, ir al cine, ir a algún lugar, entonces se convierte en una situación donde hablamos de una ansiedad patológica y es necesario buscar ayuda para tratarlo porque hay diferentes formas de tratarlo. Stephanie, tal vez podríamos hacer como una caracterización de los síntomas cognitivos, es decir, pensamiento, emocionales e incluso conductuales que forman parte de este espectro ansiógeno. Sí, Rafa, cuando estamos hablando de ansiedad, como decía Mauricio, a nosotros se nos activa la alarma. Entonces, va a ser este sistema de alarma, que es natural, que me va a generar pensamientos de tengo que salvarme. El tengo que salvarme es, tengo que salvarme de este callejón o de esta sensación de peligro. Muchas veces este peligro es irreal. El tema es que estamos sintiendo un miedo que es real, yo lo siento realmente en mi cuerpo, por eso la sudoración, por eso el aumento de adrenalina, por eso me palpita el corazón, porque todo el cuerpo se está preparando para salir corriendo. Y ojo, porque el miedo funciona de dos formas, o hay un miedo que me paraliza y hay un miedo que me hace huir. Entonces, cuando yo estoy huyendo, de pronto estoy en un bus, y entonces estoy sentado en el bus, la gente alrededor me ve que estoy sentada en el bus sin ningún problema, y adentro mis pensamientos son, me voy a morir, es demasiada gente, me estoy ahogando, empiezan las palpitaciones, y por eso es la conexión entre todo esto que pienso, todo esto que siento con lo físico. Por eso la gente piensa que se va a morir, porque físicamente sí está sintiendo la palpitación, sí siente que se le baja la presión. Entonces muchas veces la gente llega al médico y le dice, es que me voy a morir, y le duele el brazo, entonces siente que es un paro cardíaco, pero se da cuenta que es el cuerpo. Yo digo que es como una equivocación, como una falsa alarma, como que el cuerpo dice, salga corriendo, pero está equivocado, usted está bien. Pero toda esta producción de adrenalina hace que yo tenga todos estos síntomas, sin la canalización. Digamos, si yo realmente tengo que salir corriendo porque me está persiguiendo un toro, entonces, aquí sería un perro, ¿verdad? Pero yo soy de Guanacaste, entonces si me está persiguiendo un toro, yo tengo que salir corriendo, y entonces realmente toda esa adrenalina yo la voy a canalizar para salvarme, pero yo no la puedo canalizar en un bus. Sí, de hecho, yo creo que tenemos que distinguir, y tal vez hoy queremos hacer esa diferenciación. Hay momentos en los que la ansiedad, incluso Mauricio, vos un día estos compartiste un artículo muy interesante sobre la diferencia entre tristeza y depresión. A ver, hay momentos en los que, por ejemplo, ok, vos y yo estamos en la edad del examen de próstata y el doctor te hace el examen y de pronto dice, andas con tiempo, Mauricio, vamos a tomar una biopsia. Todo se ve normal, pero
Claro. pero vamos a hacer una biopsia. Y aunque el doctor le diga a uno, mire, tranquilo, mira, el 27% de las muestras salen positivas, uno hasta que no le llegue el resultado de la biopsia, Claro. se despierta, se asusta, porque además nos vamos a ir al escenario más negativo. Qué torta, y si me muero, y esto, ¿verdad? Hay procesos, pero hablemos de esa ansiedad, Mauricio, cuando yo siento que las cosas son normales, los problemas normales de la vida, hago ejercicio, estoy bien. ¿Por qué se producen estos ataques de pánico que yo no logro entender? Y que entonces incluso me genera un ciclo ansiógeno porque ¿por qué me siento mal si todo está bien y me siento mal por sentirme mal? Y empieza esta escalada. Ya hay una amiga, recuerden, Frida CR, para que nos dejen sus comentarios. Hay una amiga acá que nos dice, lo que yo he sentido no se lo deseo a nadie. Exacto, exactamente, y eso es lo que nos dicen los pacientes en la mayoría de las ocasiones. Nos dice, doctor, yo tengo una sensación de miedo intenso que me da de un momento a otro sin provocarlo, sin que yo a veces esté pensando en algo negativo. Y es más, los pacientes hacen lo que vos dices, se autoevalúan o evalúan su situación o su contexto y ven que no hay un problema en específico que les esté causando esa situación. Entonces, esto es desconcertante porque verdaderamente ellos lo hablan con los familiares o los familiares los ven con sudoración, con angustia, con ganas de salir corriendo, con la sensación de llévenme al hospital. En muchas ocasiones estos pacientes son llevados al hospital, son valorados porque sienten que están teniendo un ataque cardíaco y en muchas ocasiones es bueno ir y descartar, ¿verdad?, que haya una situación física. Pero las personas normalmente después de un ataque de pánico o si están teniendo varios ataques de pánico al día o a la semana, se sienten sumamente mal y muy avergonzados. ¿Por qué? Porque no es un aspecto que se vea físicamente afuera, ni podamos hacer un examencito de sangre, como te he dicho en otros momentos, que tal vez un paciente diabético, un paciente hipertenso, tenemos una forma de averiguar qué es lo que está pasando. Pero con el paciente con trastornos de ansiedad, con ataques de pánico, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, la forma que tiene para detectar qué es lo que está pasando es a través de la entrevista clínica. Y en muchas ocasiones estos pacientes sienten mucha vergüenza porque dicen, los familiares míos piensan que yo me estoy volviendo loco, en mi trabajo están a punto de despedirme porque yo voy y me encierro al baño y no puedo salir. Entonces, verdaderamente es muy angustiante para ellos porque no saben qué está pasando. Perdón, Mauricio. Es sumamente común. Sí, y Stephanie, podemos agregar otros síntomas como distractibilidad. Los ataques de ansiedad muchas veces, o la ansiedad generalizada, la confundimos con depresión porque tengo como una sensación de llanto que no puedo controlar y tal vez no es un tema de depresión como tal. Desfocalización, insomnio, pérdida del apetito, alteraciones de la conducta, pérdida del interés, pérdida del deseo sexual, por ejemplo. Claro, ¿verdad? claro. Hay un montón de veces donde los síntomas de depresión y ansiedad Se cruzan. van de la mano, exactamente. Y el tratamiento, de forma interesante también, puede que a algunas personas les llame la atención que un medicamento, pero mira, a mi tío se lo dieron para la depresión, ¿por qué a mí me la están mandando para la ansiedad? Porque tenemos que entender que los neurotransmisores que se desequilibran, por así decirlo, a nivel cerebral, se pueden regular con cierto tipo de tratamiento y estos medicamentos funcionan tanto para depresión como ansiedad. Lo que pasa y que sí es muy importante entender es que la persona con ataque de pánico en ese momento está sintiendo un miedo intenso, todas estas cosas que decía Stephanie, pero unos deseos de salir corriendo. Tenemos que recordar que nuestro sistema de ansiedad es un sistema de protección y hay un sistema que se activa que se llama el de lucha-huida. El de lucha, porque si es algo con lo que tengo que pelear, tengo que enfrentarlo, o huida, si verdaderamente mi cerebro sensa que no voy a poder. Pensemos lo del toro o lo del perro. Pero imagínense estar sintiendo eso, estar dormido y de un momento a otro despertarse con un ataque de pánico. La persona se siente totalmente fuera de contexto y dice, ¿qué me está pasando? Sí, a mí me pasó un par de veces hace algunos años atrás que así sin razón aparente me desperté con dolor torácico. Claro. Y dolor en el brazo y uno dice, no me va. Claro. Hasta aquí llegué, ¿verdad? Lo cual, ¿por qué cuento esto? Los ataques de ansiedad o los problemas de ansiedad no tienen edad. Los podemos encontrar en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Los podemos encontrar asociados a una causa real aparente o tienen apariciones un poco súbitas. Pero, Steffi, también está toda esta parte bioquímica y ahorita vamos a ver el abordaje integral. ¿Cómo identifico yo que tengo una estructura de pensamiento disparadora de ansiedad? Yo creo, Rafa, que lo más importante en esto es, en el momento en que yo empiezo a sentir que esto no es lo normal en mí, que yo empiezo a sentir un cambio y empiezo a darme cuenta
que estoy ante situaciones que muchísimas veces empiezan por vergüenza. Las personas muchísimas veces no piden ayuda por vergüenza, pero cuando yo ya empiezo a sentir estos síntomas, mi recomendación siempre va a ser vaya a un médico, a un psicólogo o a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos? Le preguntamos a la vecina. Entonces la vecina me va a decir una cosa, vea, tómese esto, tómete etilo, tome esto. Y sí tenemos que darnos cuenta que en el momento en el que estamos sintiendo como cuando me duele la cabeza. Yo sé que me duele la cabeza porque ayer no me dolía la cabeza, tengo el antes y el después. Entonces, en este momento en que el miedo llegó, yo tengo que saber si realmente, yo le digo a mis pacientes, usted tiene que pensar, ¿este miedo es real o irreal? Si es real, entonces mi sistema nervioso está actuando exactamente como tiene que actuar, pero si el miedo es irreal, yo ya tengo que buscar ayuda. Y no, a veces no son procesos largos, a veces solamente es el entendimiento de lo que estoy viviendo. Y por favor, no vayan a Google y le pregunten todo, porque entonces tenemos personas que se autodiagnostican y que se ponen una etiqueta y ya con eso a todo el mundo le dice, disculpen, es que yo soy ansioso, entonces a cada rato tengo que ir al baño, a cada rato tengo que hacer esto. Me asumo con responsabilidad como un adulto, como cualquier, como una diabetes, y entonces yo puedo vivir con eso. Ve, acá en el Facebook, León Morales nos dice, yo lo pasé, no se lo deseo a nadie. Eli Morera le dice, ma, se acuerda, ¿verdad? Gaby, me interesa mucho, estoy pasando por eso en este preciso momento. Ana nos dice, buenos días, muy buen tema. Yo estoy pasando por eso y necesito saber qué tengo. Moni, esto no se lo deseo a nadie. Yoleni nos dice, me pasa, pero no siempre que haya algo de miedo. Se me exacerbó por un accidente de tránsito, ¿verdad? Nela nos dice, gracias por el tema. Dayi nos dice, a mí me dan con dolor de estómago, diarrea, manos frías, la cara se me pone caliente y roja. Nela nos dice, yo no siento miedo ni susto, pero de un momento a otro, sin esperarlo, me da un dolor muy intenso de pecho y siento que no me pasa bien el aire hasta que poco a poco se me va pasando. Nela nos dice, he ido al médico y los electros salen bien, entonces, ¿qué podría ser esta ansiedad? Mari Córdoba, a mí me comenzó con la pandemia, tengo 63 y lo que me dio fue escalofrío, sudoración. Ella nos dice, desatino, no me sentía bien, mi abuela diría un desconsuelo. Un desconsuelo. Ajá, un Como un desconsuelo. desconsuelo. Y eso genera ansiedad. Y por eso a mí particularmente me pareció un temazo, porque hay mucha gente pasando por esto. Mauricio, ¿todo trastorno ansiógeno requiere medicación? Ok, eso es un punto muy importante. Lo que le podemos decir a todas estas personas que nos comentan ahí en redes sociales es que afortunadamente cada vez vamos entendiendo más los circuitos de ansiedad y cómo cuando nuestra percepción se activa una serie de regiones a nivel cerebral, se liberan una serie de sustancias, ¿verdad? La noradrenalina, la epinefrina, ¿verdad? Otros aspectos, el cortisol que tiene que ver con estrés. Entonces todo esto produce una sensación muy intensa en la persona. Ahora, ¿esto tiene tratamiento? Sí, y de diferentes ámbitos. Lo que vos decías, por ejemplo, en la clínica que tenemos allá a nivel de desamparados trabajamos mucho en conjunto psiquiatría y psicología. El psicólogo puede abordar esto desde muchos aspectos a nivel psicoterapéutico, trabajar un poquito con la dinámica, el contexto que tiene la paciente o el paciente y abordar también con una serie de técnicas cognitivo-conductuales muchos aspectos de la ansiedad, lo que precisamente nos estaba diciendo Esteban. ¿Cómo interpreto yo esa situación de ansiedad y cómo puedo darle una razón diferente? Entonces, eso ayuda mucho. Ahora, ¿se requiere medicación en todos los casos? Posiblemente no, pero en muchos de los casos sí. Y no debemos tener vergüenza de, así como el paciente diabético utiliza medicamento, como el paciente hipertenso utiliza medicación, de apoyarnos en tratamiento farmacológico para regular un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad. En ese caso, lo que mayoría de los médicos utilizamos posiblemente sea un medicamento de fondo, o sea, el medicamento verdadero, posiblemente sea un regulador de serotonina, un medicamento dual, o sea, estos medicamentos no son adictivos, son medicamentos que van a ayudar mucho a la persona y eso sí es importante tener en cuenta de que no actúan inmediatamente. La persona empieza a tomarlo y normalmente como a las 3 semanas, un mes, va teniendo una mejoría evidente en la ansiedad en la mayoría de los casos. A veces el médico tiene que probar con varios medicamentos hasta dar o hacer varios ensayos terapéuticos hasta dar con el medicamento adecuado. Ahora, y aquí hay un problema muy importante, Rafael, si yo le digo al paciente,
vas a estar mejor en 3 semanas, el paciente me dice, pero yo no me puedo estar teniendo estos ataques de ansiedad 3 veces al día, me van a despedir, mi familia está pensando que yo me estoy volviendo loco. Entonces, tenemos que dar en muchas ocasiones otro medicamento para regular la ansiedad de forma inmediata, que ahí vienen las benzodiazepinas y otros medicamentos, para, por así decirlo... Como apagafuegos. Exactamente, son apaguincendios para bajar la ansiedad, mientras el otro medicamento, que es el verdadero medicamento, nos va funcionando. Posiblemente después quitamos las benzodiazepinas y se dejan solamente como medicamentos para utilización, para usarlo en crisis. ¿Okay? Rafa, ahí hay un punto importante porque lo que decía Mauricio, ¿verdad? Que es el tema cómo la psiquiatría trabaja con la psicología. Y hay varias cosas. Una es el medicamento, usted se lo empieza a tomar. Y entonces a las 3 semanas se empieza a sentir bien. Y entonces dejo el medicamento. Y eso pasa, yo creo que en un 99.9 de los casos. Como ya me siento bien, dejo el medicamento. Y es la lucha, yo creo, que se ve en terapia psicológica, porque uno le dice, tiene que seguir con el medicamento. O sea, vamos a tomarlo los 6 meses, el año o el tiempo que diga el psiquiatra. Porque si no, yo me empiezo a sentir bien y lo dejo. Entonces, con el medicamento, eso. Y luego, hay un mito importante que es... que a mí me pasa mucho con mis pacientes, yo quiero resolverlo con usted, no con un psiquiatra, porque el psicólogo todavía puedo, ¿verdad? Antes se pensaba que el psicólogo era para locos, pero ya ir al psiquiatra, eso ya es de locos. Eso es perfectamente normal. Yo soy súper ansiosa, en algún momento he tenido que tomar medicamento, eso no me hace loco, yo nada más tomo el medicamento por el tiempo establecido y ya salgo de eso. Y a nivel psicoterapéutico sí es entender muchísimo qué es lo que me está sucediendo y de nuevo, igual que como hablábamos con la depresión la vez pasada, el apoyo familiar. Cuando hay una persona con ansiedad es muy importante que la familia conozca de eso, una sesión familiar para que entiendan qué es lo que está sucediendo. Sí, yo con mis pacientes siempre les he dicho, mira, el psiquiatra te puede mandar una pastilla, cualquiera que ésta sea, del tamaño de una tapa dulce para que pases chupando todo el día, que no es suficiente. Un mal ajuste de la medicación lo arruinamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como decía Mauricio, estos medicamentos trabajan a 14, a 21, 28 días y se requiere, no estamos trabajando el síntoma, estamos trabajando la neuroregulación, es decir, ese es como un rompecabezas que está desordenado y poquito a poco el medicamento va rearmando la funcionalidad bioquímica. Pero, como decís vos, Stephanie, como decía Mauricio, después, pasado las crisis, revisemos, hay temas financieros, claro, hay temas de pareja, hago ejercicio, a qué hora me acuesto. Uno se encuentra pacientes con ataques de pánico que dicen, es que yo me acuesto a la 1 de la mañana viendo tele y todos los días me levanto a las 5. Entonces, el insomnio, el mal dormir, la vida pasiva, todo este tipo de cosas, Mauricio, terminan también siendo factores precursores, claro, de ansiedad. Claro, son factores detonantes. Pensemos en un año tan difícil, pues tan lleno de aprendizaje, pero al mismo tiempo con tantos conflictos y tanta incertidumbre como fue el 2020. Entonces, no es casualidad que estemos viendo tantos ataques de ansiedad, que estemos viendo tanta repercusión a nivel de salud mental. Ahora, lo positivo que creo que podemos sacarle al 2020 y que esperemos que sea prueba superada en el 2021, es que entendamos que la salud mental es importante, ¿verdad? Y que tengamos conciencia de que posiblemente nuestra salud mental no estaba bien desde antes del 2020. Entonces, no le echemos toda la culpa al 2020, ¿verdad? Ahora, los detonantes que hemos visto y que hemos podido ir percibiendo todos, creo que todos hemos sentido ansiedad, angustia con todas las situaciones que han ido pasando por la pandemia, por las cuarentenas y todos estos aspectos, pero lo que esto nos tiene que motivar es a pedir ayuda a tiempo. Y lo bueno de poder discutir estos temas es que este tipo de trastornos, los trastornos de ansiedad son muchos. Hay muchos trastornos de ansiedad con agorafobia, sin agorafobia, que es la situación donde un paciente empieza a meterse en su casa y ya no desea ni poder salir, ¿verdad?, por el miedo o el temor de que me den ataques de pánico afuera. También hay trastornos de estrés postraumático, esto que hablabas de que después de un accidente de tránsito me empiezan a llegar las imágenes, las situaciones o aspectos que me producen mucha ansiedad y que me predispone a ataques de pánico. Bueno, eso también existe. Ahora, cada vez estamos entendiendo más esos trastornos y cada vez tenemos medicación y terapia
que a nivel de los artículos, a nivel de las investigaciones a nivel mundial, nos van diciendo cómo abordarlos y cómo tratarlos efectivamente. Sí, hay dos grandes consideraciones a ver, el ginecólogo hace la auscultación, ve los síntomas, manda los óvulos, se arregló la infección. El cardiólogo hace el eco o el electro, ¿verdad? Hace ahí el catéter y se resolvió. Psiquiatría y psicología, como ciencias de la salud, hablamos de procesos, ¿verdad? Porque incluso a veces uno tiene un disparador externo. Ayer casualmente hablaba con una persona que me decía, Rafa, tuve un evento y a partir de ahí me remonté a una época del colegio y desde entonces vengo con ataques de pánico. Y algo había ahí. Stephanie, ¿cómo empiezo yo a modular las estructuras de pensamiento negativos o, digamos, dramáticas, para usar ese concepto, que me hacen creer que no lo voy a lograr? Tengo que ir definitivamente sanando historia de vida. Tengo que ir sanando las herramientas con las que yo aprendo a enfrentar el miedo, porque es un miedo, la ansiedad es un miedo. Entonces, tengo que ir a ver ante qué situaciones he sentido esto yo, algo parecido, sanar esas situaciones, y aquí no quiero que se equivoquen porque mucha gente dice, quiero ver de dónde nace la ansiedad. A veces no hay una causa raíz Sí, a veces única. no se sabe. No se sabe, a veces simplemente es modelamiento. Tengo mi abuela ansiosa que cuando venían los temblores se ponía como loca y entonces yo ya entro en una ansiedad modelada. Entonces yo tengo que ir entendiendo que me voy a sentir nervioso, que mi sistema de protección se va a activar. Yo trabajo mucho con los planes. Cuando usted se sienta así, ¿qué va a hacer? No es si me siento así, no es cuando usted se sienta así, porque se va a sentir así, ¿qué herramientas tiene? Porque el cerebro necesita tener un plan cuando está conectado. Cuando el cerebro está en modo reptiliano, no vamos a decir, ay, bueno, en este momento me voy a tomar este poquito de agua. No, yo tengo que tener un plan previo, como un plan de evacuación que se hace cuando no está pasando nada, para cuando haya una alerta real, yo pueda ir. Entonces, sí me parece que tenemos que tener mucha conciencia de que el miedo va a seguir ahí y que yo tengo que aprender a afrontarlo. No hay a veces una causa raíz, a veces sí, como el estrés postraumático, me asaltaron y a partir de que me asaltaron ya no puedo andar en la calle, pero hay veces que no lo vamos a encontrar. Entonces acepto esta condición y actúo con ella responsablemente. De hecho, Mauricio, hay factores detonantes. Recuerden, FIDE-CR, para que nos hagas llegar tu comentario. Por ejemplo, King nos dice punzadas, como que si me fuese a dar un ataque cardíaco, desesperada, hasta me he llegado a desmayar. Siento que me quiero morir por la misma depresión, suele darme problemas emocionales, discusiones, cómo manejarlo. Y hay dos casos en particular que le enviamos un abrazo de solidaridad. Giselle nos dice, el duelo por la muerte de mis hijos, es horrible. Y yo creí que me estaba volviendo loca. Y Zoila Rita nos dice, mi hija de 16 años tuvo que dejar el colegio a costa de mucho sobrellevarlo. Mauricio, estos síntomas físicos que llamamos pseudosíntomas, al final sí son síntomas físicos. O claro, no son síntomas físicos. ¿Por qué? Para que se lo dejemos claro a la gente. Eso, dicen, no, eso es una somatización, es decir, me lo está inventando la cabeza. ¿Es real o no es real? Tenemos que ver que la ansiedad, bueno, y la depresión, pero especialmente hoy que estamos hablando de la ansiedad, es la gran mimetista. ¿Qué significa? Que podemos sentir de todo. Al consultorio han llegado personas con vértigo, con sensación de opresión en el pecho, con dolor en diferentes áreas del cuerpo, con náuseas, con vómitos, sensación de que de un momento a otro le dan ganas de ir al baño, ¿verdad? Etcétera. La ansiedad puede dar de todo, porque recordemos que nuestro sistema físico, ¿verdad?, va a responder a esta situación de lucha-huida de diferentes formas. Así alguna persona puede decir, cuando me asusto me dan unas ganas terribles de ir al baño, o cuando me asusto me falta el aire, me empieza a dar taquicardia, me empieza a dar opresión en el pecho. Entonces todos estos síntomas es importante porque el médico posiblemente va a valorar bien a la persona, va a ver sus antecedentes, va a ver si ha tenido problemas cardíacos en algún momento, si a nivel heredofamiliar hay historia de problemas cardíacos o historial de trastornos de ansiedad.
Posiblemente el médico también vaya a mandar una serie de exámenes de laboratorio para verificar que todo esté bien. Y muchas de estas personas ya han pasado por ese proceso, ya han ido a emergencias de los diferentes hospitales y dicen, doctor, ya me hicieron de todo, ya me hicieron electrocardiograma, ya me hicieron eco, yo me hice hasta una prueba de esfuerzo, todo está bien, pero me sigue dando esta situación. Entonces es ahí donde podemos entender o tener todavía más claro que hay un trastorno de ansiedad y normalmente estas personas se regulan con la medicación, se regulan con la terapia y pueden volver a vivir una vida muchísimo mejor, o sea, una vida normal. Entonces, para los que están en casa, retomando una idea que nos planteaba Stephanie, a ver, no es ridículo. Sí, puede ser muy cansado para la familia, ¿verdad? Y vamos a reconocerlo porque Stephanie y yo vamos para la playa, íbamos súper bien y de un momento a otro Stephanie dice, paren, yo no me quiero ir, yo ya no quiero ir. Aquí, y uno dice, pero es de locos, ¿verdad? Sí, requiere mucha empatía, requiere un esfuerzo psicológico, compasivo, comprensivo, pero hoy le hacemos un llamado a la comprensión familiar, pero a vos como persona, déjate ayudar. Ajá, ahí como familia, para mí es súper importante. No le digan a la persona, tranquila, no. Justamente eso es lo que no tengo, tranquilidad. Eso no es nada. Ajá, o sea, eso no es nada. Así es peor. Es como cuando le dicen a un depresivo, pero dele gracias a Dios por todo lo que tiene. No, es que yo le doy gracias, pero no lo estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces, no le digan a la persona, tranquila, que eso no es nada. No, le tenemos que decir a la persona, estoy con vos. Piensen ustedes cuando tienen muchísimo miedo, ¿qué necesitan? Estoy con vos, estás bien, estás segura, no va a pasar nada, aquí estoy. Yo sé que tenés miedo, valido la emoción, súper importante. Valido esta emoción, entiendo que estás con miedo y yo estoy con vos. Aquí estoy, sentir mi mano, poder respirar, aquí estoy. Eso es todo, pero no, tranquila, eso no es nada. No sea payasa, no, eso me va a poner más ansiosa. Es retomar, piensen que tienen un chiquito asustado y que nada más necesita cercanía, empatía, y entonces lo que le vamos a decir es, aquí estoy. Claro. Esto, perdona, que dice Stephanie es sumamente importante, porque lo que le pedimos a la gente que está alrededor del paciente cuando tiene una crisis de ansiedad es que lo contenga, que lo apoye, que si hay un medicamento, por ejemplo, de auxilio que ya le mandó el doctor y que ha probado ser funcional, entonces que se lo pueda administrar al paciente, porque en medio de la ansiedad el paciente, ¿verdad? Ni siquiera a veces tiene la capacidad de tomar la medicación. Mauricio, Stephanie, vamos a hacer un pequeño corte, pero antes, Hilaria nos dice, 10 años, los primeros 8 años me medicaron con 50 miligramos de Pristic, ahora estoy en 25, pero sigo teniendo ataques de pánico. Algo muy importante, en este tipo de trastornos tenemos que estar haciendo ajustes hacia arriba y hacia abajo. A nivel de terapia vamos para el norte y de pronto nos tenemos que volver al sur. Vamos a ir un momentito precisamente a nuestra sección Sin Nudos Mentales, preparada también por Stephanie Vilches, una reflexión en torno a tomar decisiones. Te lo prometo, esta vez va en serio, pero al final ni pica la leña ni se presta el hacha. Te lo prometo, esta vez es en serio, pero no pasa nada. Mi nombre es Stephanie Vilches y en esta sección Sin Nudos Mentales estamos hablando de esas promesas que se hacen una y otra vez y no se cumplen. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A las palabras o a los actos? Lo que sucede en estos casos es que el cerebro está un poquitito confundido entre lo que siento por esta persona, lo que me dice, lo que me ofrece, lo que me propone para el futuro y lo que realmente está pasando. Es muy difícil salir de relaciones que generan este tipo de conflicto, pero sí se puede. ¿Cómo se puede? Cambiando un poquitito nuestro esquema mental y poniendo atención a las conductas más allá de las palabras. Si de algo nos sirve la historia es para estudiarla, para saber qué puedo esperar a partir de las acciones de esa persona. Entonces, si una persona me dice repetidas veces que va a cambiar y no cambia, salga de ahí, porque esa persona no va a cambiar. Tenemos que ver los actos, los hechos y acostumbrar a nuestro cerebro a solamente ver lo que realmente estoy recibiendo y no lo que nos están ofertando. Los esperamos en el próximo programa.
De eso se trata la vida, de acciones, decisiones, de paciencia, de prudencia, pero recordemos que el tiempo es valioso. Nos fuimos y mientras estábamos en la cápsula, Stephanie acaba de decir algo que es valiosísimo. Vean, a mí me encantan las redes sociales, ¿verdad? Porque crean comunidad. Bueno, yo he ido creando 2 o 3 comunidades ahí. Yo comparto en un grupo en Facebook, juntos lo hacemos mejor, muchas cosas que Mauricio siempre está publicando artículos interesantísimos, es una base de datos, Mauricio. Pero algo muy importante, mira, Stephanie, tómate esto. Miras que a mi prima, una amiga, le dijo que la vecina tenía una hija cuya compañera de trabajo se tomó eso y le cayó como cuchillo al sereno. Fatal, Mauri. Claro, claro, sí tenemos que tener en cuenta que el único capacitado, ¿verdad?, a nivel legal, a nivel obviamente profesional, es el médico, ¿verdad?, para poder recetar un medicamento, porque tiene que tomar en cuenta, como les decía, ese historial clínico del paciente, si toma otros tipos de tratamiento, ¿verdad?, especialmente con adultos mayores que, por ejemplo, toman varios tipos de medicamentos, enfermedades de fondo, etcétera. Y hay varios medicamentos que obviamente son útiles para estos trastornos de ansiedad o para trastornos depresivos, pero es el médico el que puede, según la valoración y esa primera historia clínica que hace, poder mandar el medicamento que le parezca mejor para el paciente. Y, como lo decíamos, puede que al inicio esta paciente que decía, bueno, es que yo intenté este medicamento, me funcionó, y ahora estoy con menor dosis, pero no me he vuelto a sentir bien. Bueno, entonces la recomendación es consulte de nuevo a su médico y que se pueda valorar si es necesario aumentar el medicamento o usar un cambio de medicación o agregar algo que es sumamente importante y que tal vez se haya dejado de lado, la psicoterapia. Nos dice esta amiga Sheila Lebec, espero haberlo pronunciado bien. Excelente tema. Sufro por mi hija que es extremadamente ansiosa. No tiene calidad de vida. Sufre por todo, hasta las cosas más simples. El tema de la ansiedad es que a veces uno está en la playa, bonito, el sol, todo está en paz, yo me siento bien y de pronto entra y regularmente la gente hace este gesto porque es como si alguien que entrara dentro de uno y entonces entra el miedo y yo empiezo con esto. Y no es que la gente no sabe disfrutar, es que en ese momento se siente insegura. Entonces tenemos que darle esa seguridad. Y también tenemos que desmitificar que si yo soy ansioso no tengo vida. No, tengo vida y nada más tengo que ir aprendiendo con esto y no olvidar que necesito tener herramientas. Las herramientas en crisis y las herramientas que son constantes, ejercicio, buena alimentación, el sueño. Si yo no duermo bien, definitivamente el día no va a ser tan bueno. Entonces sí necesitamos saber que tengo que tener herramientas constantes y herramientas de emergencia. Mauricio, en privado nos pregunta una amiga qué correlación puede haber entre ansiedad, depresiones severas y factores suicidas o ansiedad y consumo de alcohol u otras cosas. Claro, recordemos que todas estas patologías, ¿verdad?, a nivel de psiquiatría y salud mental van de la mano, o lo que llamamos comorbilidad. Muchas veces vemos pacientes con mucha ansiedad y que utilizan drogas. Por ejemplo, cuando hacemos el historial de los pacientes, les preguntamos, ¿familiares tuyos han tenido ansiedad? Y a veces nos dicen que no. Y inmediatamente preguntamos, ¿y alcoholismo? Ah, sí, mi tío, mis abuelos, y podemos inferir, no en todos los casos, pero en muchos casos sí, que este trastorno de ansiedad tiene tal vez en muchas ocasiones un factor genético importante. Entonces, que otros familiares, la única forma donde se manejaba la ansiedad anteriormente, no había medicamentos, no había médicos, no se sabía qué era, pasaba y mucha gente lo manejaba con alcohol. Ahora se está manejando mucho con drogas. Muchos chicos empiezan a utilizar marihuana u otras sustancias porque sienten que los relaja, pero lastimosamente, ¿verdad?, la marihuana y todas las drogas pueden tener efectos muy nocivos en salud mental. Ahora, puede tener que ver con depresión o con riesgo suicida. Una persona con un trastorno de ansiedad muy fuerte podría suicidarse. Podría ser, ¿verdad?, en el sentido de que hemos tenido algunos pacientes, por ejemplo, con ataques de pánico recurrentes muy fuertes, que nos dicen a veces, doctor, yo antes de volverme a sentir así, a veces preferiría estar muerto. Entonces, imagínense el nivel de afectación de su vida, ¿verdad?, de la vida de la persona que está teniendo esta situación, ¿verdad?, está disfuncionando en muchos aspectos. Entonces, por eso es importante tratarlos. Y tiene que ver con la depresión, sí, en muchas ocasiones vemos personas con depresiones que empiezan a tener trastornos de ansiedad o personas con trastornos de ansiedad que en algún momento se deprimen porque es sumamente desgastante manejar un trastorno de ansiedad solo. Sí, de hecho, Tefi, una de las cosas, yo para explicarlo muy sencillo,
uno podría tener una hermana que uno dice que está anoréxica porque dejó de comer. Y sí, la conducta se puede ver como anorexia, pero resulta que es una depresión que tiene un síntoma de anorexia. Entonces, la precisión diagnóstica es clave y es importantísimo que nos dejemos ayudar. Sí, Rafa, nada más para decir, cuando estamos haciendo historia familiar, como decía Mauricio, uno siempre pregunta, ¿en su casa había ansiedad? Y le dicen, no. ¿Había alguna tía muy nerviosa? Ah, sí, eran nerviosísimas, ¿verdad? Entonces, de pronto, esas tías nerviosas y, no, mi mamá siempre era muy nerviosa, andaba siempre aquí con el rosario obviamente había ansiedad. Lo que pasa es que antes no se diagnosticaba tanto. Y las personas no pedían ayuda. Ajá, entonces es como cuando decían, es que tengo un tío lunático. Es que era lunático. No era lunático. Había un trastorno de fondo no diagnosticado. Entonces, a la hora de hacer historias de vida, es importante también tener en cuenta que puede ser que había una tía ansiosa, ¿verdad? Que era muy nerviosa. Ven, estamos en los últimos 3 minutos del programa, pero no quiero dejar de atender la consulta de Nancy que nos dice, y aquí Nancy, te podemos dar una pequeña orientación, pero tienes que buscar ayuda. ¿Qué hacer en caso de estrés postraumático por una mala vivencia, una depresión postparto, con crisis de pánico, ansiedad y estrés postraumático? Casi pierdo la vida cuando nacieron mis gemelos y mi esposo me dejó en medio de todo esto. Nunca comprendió y llegué a tener deseos de hacerme daño y hacerle daño a mis hijos. Claro, ahí tal vez lo positivo de todo esto que ella nos está diciendo es que ella está consciente de que hay un problema y que es un problema grave, ¿verdad? Hay posiblemente un estrés postraumático, una depresión de fondo, como ella lo dice, una depresión postparto, no sabemos si fue tratada o no. Entonces, todo esto habla de que es muy importante pedir ayuda. ¿Se relaciona todo esto? Sí, ya lo hablamos de las comorbilidades. ¿Tiene una solución? ¿Se le puede ayudar? Sí, ¿verdad? Con la parte de apoyo profesional adecuado, la medicación, la terapia, cada vez tenemos más terapias enfocadas en el abordaje del trauma, que están siendo muy funcionales. Cada vez tenemos mejores medicamentos que regulan estos trastornos y, como les digo, los estudios cada vez más nos hablan de la unión entre la terapia y la medicación, que es de lo que mejor resultado da en los pacientes. Sí, así que si vos tenés ataques de ansiedad, a ver, podés ir al EVAIS como primera medida, ¿verdad? Discutir con el médico general que te va a atender y valorar la referencia a psiquiatría. Puedes buscar atención privada, ¿verdad? Yo quiero creer que algún día la salud mental y la salud emocional va a ser realmente un tema de salud pública. Exacto. Creo que todavía nos falta camino, pero, o sea, esto merece tratamiento. Stephanie, tu mensaje final. Mi mensaje final es, no sientan vergüenza. La ansiedad es algo que surge, como surge una anemia, como surge una diabetes. Busquen ayuda, por favor, porque pueden sentirse mejor. Muchísimas gracias. Recuerden que Stephanie es una de nuestras colaboradoras, pero él atiende su consulta de forma virtual y presencial. Pero si ustedes ocupan una buena colega en el sector de Guanacaste, en Huacas, ¿verdad? Estoy en el Centro Médico de Huacas y me pueden localizar en el 8706-5300. Mauricio, tu mensaje final. Bueno, yo agradecerles por la invitación y verdaderamente decirles a las personas que sigan adelante. La situación de ansiedad, de depresión, lo que nos habla es que nuestra salud mental debe ser cuidada y todos nosotros podemos ir hacia el aspecto de que no hay salud sin salud mental. Por eso tenemos que buscarla constantemente. Sí, Mauricio, aparte de ser médico psiquiatra, es un gran estudioso, está súper involucrado en los estudios y tratamiento de personas con conductas suicidas y otros trastornos. Doctor Mauricio Campos, médico psiquiatra, es así en Facebook. Ese ¿verdad? es el Facebook, sí, también nos pueden buscar ahí y también, bueno, pues tenemos una clínica en Desamparados, en San José, que la intención de todo esto es trabajar en equipo con psicólogos muy buenos que nos están apoyando y nos están ayudando en terapia, también otros compañeros en terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Pueden llamar al 2250-1508, 8887-1460, celular, para poder concertar una cita y pues buscar apoyo. Y los invito a que sigan nuestro, FIDECR, por supuesto, pero hay un grupo en Facebook público donde hoy en la tarde están los programas, las cápsulas, para que nos puedan seguir. Quiero agradecerles profundamente que nos hayan acompañado. Nuestra cita es todos los martes a las 11 de la mañana
y nos vamos a ir, pero primero con nuestra sección de cierre, Vuela Alto. Vamos a escuchar a Paulette Barrantes con su mensaje motivacional. Toma decisiones que te hagan crecer. Recordad seguir el grupo Sin Límites y también busquen ahí. Siempre yo estoy compartiendo artículos. La página de Mauricio es una bibliotequita electrónica, entonces van a encontrar cosas muy interesantes por ahí. Stephanie, muchas gracias. A ustedes, un placer estar con ustedes. Mauricio, un abrazo, gracias. Igualmente, un gran abrazo a los dos. Y nos vamos con Vuela Alto hasta nuestra próxima cita, todos los martes, 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Hola, les saluda Paulette y hoy en Vuela Alto vamos a hablar sobre tomar decisiones que nos hagan crecer. Y es que justamente es eso lo que tenemos que estar preguntándonos. ¿Lo que estoy haciendo hoy me va a ayudar a crecer en lo que quiero mañana? A veces se nos olvida. Cosas importantes que podemos tomar en cuenta para tomar decisiones que nos ayuden a crecer. Bueno, no procrastinar es el primero, porque si procrastinamos, perdemos el tiempo. Y si perdemos el tiempo, nos alejamos de esa meta. El segundo es las dudas. Si lo hago, no lo hago, cómo lo hago, cuándo lo hago. Y en ese tiempo, seguís otra vez perdiendo el tiempo, valga la redundancia, con cosas que podrías estar haciendo aquí y ahora, con ese sueño que siempre has querido realizar, con esa meta que tenés desde hace muchos años. Entonces, deja de dudar y actúa más rápido. Y el tercero es el miedo. Entre menos miedo tenés, más fluís. El miedo en ocasiones es muy útil, pero si el miedo te va a congelar, entonces definitivamente no lo necesitamos. Lo importante aquí es que te preguntes, ¿cómo quiero avanzar? ¿Qué decisión poderosa estoy dispuesto o dispuesta a tomar hoy? ¿Y cuándo la vas a realizar? Te dejo esa pregunta. ¿Cuándo vas a realizar vos esa decisión poderosa que tenés en la mente? Nos vemos en el próximo programa de Sin Límites y en su cápsula Vuela Alto. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.